pensarías si te dijera que existe un delantero de fútbol sin velocidad ni habilidades, pero que aún así superó a todos? Un jugador que ganó la bota de oro de la Copa del Mundo a los 20 años. Ha ganado 12 títulos de la Bundesliga y ha anotado 287 goles y dado 274 asistencias. Todo esto sin las habilidades y velocidad de los delanteros élite. Y además es un comediante. Sí, ese jugador es Thomas Müller. Vamos a descubrir cómo logró tanto con estas aparentes deficiencias. Tenemos que retroceder hasta el pequeño pueblo de Pab en Weilheim, Baviera, donde Thomas Müller nació en la familia de Gerhard y Claudia Müller. Creció junto a su hermano y sus padres, y solo tenía una cosa en mente. Pero viviendo en un pueblo rodeado de montañas, un joven Müller descubrió que aprender a esquiar era un camino más sencillo que jugar al fútbol. Sin embargo, su pasión por el juego hizo que sus padres lo inscribieran en la academia del club local TSV Palm. En el TSV Palm, Müller dio sus primeros pasos hacia su sueño, captando rápidamente la atención de su entrenador, quien notó que, aunque no tenía las habilidades técnicas de los demás, siempre lograba anotar cuando quería. Integrado por este talento peculiar, el entrenador siguió poniéndolo en los partidos y fue uno de esos juegos donde Müller conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Impresionado por lo que había visto, el cazatalentos del Bayern, Jan Pienta, tuvo una charla con el señor y la señora Müller, y a los 10 años esa pequeña máquina de goles viajó 50 kilómetros al oeste para firmar con la academia del Bayern Múnich. La vida en el Bayern no pudo comenzar mejor para el joven Müller, ya que el compromiso del club en desarrollar el talento le dio una plataforma para mejorar sus habilidades e instintos futbolísticos. El énfasis de la academia en la técnica y la conciencia táctica lo pusieron en el camino adecuado. Sin embargo, los otros chicos a menudo se burlaban de él por no ser rápido ni fuerte. Müller siguió trabajando duro, desarrollando sus puntos fuertes, y para 2007 ya era un miembro destacado del equipo juvenil del Bayern, que competía en el campeonato sub-19 de la Bundesliga. Durante este desafío por el título, Müller anotó en la semifinal y en la final, pero perdieron en tiempo extra ante los ganadores finales, Bayer Leverkusen. Destrozado por el resultado, ese momento marcaría un punto de inflexión en la carrera de Müller, porque en la siguiente temporada Müller estaba como poseído, seguía anotando una y otra vez, y tras solo 26 partidos ya llevaba 18 goles. Al ver esa increíble forma, el entrenador de reservas, Hermann Gerland, ascendió al joven delantero al equipo de reservas del Bayern. Debutó con el equipo de reservas cuando sustituyó a Stefan Füssner en un partido de la Regionalliga contra el Unterhaching, donde también anotó. Hizo 2 apariciones más con las reservas antes de que terminara la temporada. La temporada siguiente, el equipo de reservas del Bayern se clasificó para la recién creada Tercera Liga, la tercera división del fútbol alemán. Müller rápidamente se consolidó como titular, anotando 15 goles y convirtiéndose en el 5º máximo goleador de la división. Satisfecho con su desempeño, su entrenador se dirigió a la oficina del entrenador del primer equipo, Jürgen Klinsmann, para hablar sobre él, y cuando salió, Müller fue invitado a entrenar con el primer equipo. Apenas con 18 años, Müller se tomó esta oportunidad en serio y entrenó con la plantilla principal. Su rendimiento en algunos amistosos de pretemporada impresionó tanto a Klinsmann que le dio a Müller su debut en el primer partido de la temporada 2008-2009. Sin embargo, esto se convirtió en su peor pesadilla, ya que Müller fue devuelto a las reservas para ganar más experiencia. Aceptó la decisión de su entrenador y siguió trabajando con su esfuerzo en la tercera división, y finalmente Klinsmann lo llamó de nuevo al primer equipo. Pero esta vez, imagínense, fue para un partido de la UEFA Champions League. Con el Bayern ya ganando 5-0 en el global en los octavos de final contra el Sporting de Lisboa, Klinsmann incluyó a Müller en la plantilla para el partido de vuelta en Múnich. En el minuto 72 del partido, Müller hizo su debut en la Champions League al sustituir a Bastian Schweinsteiger. Hacia el final del partido, anotó su primer gol en la Champions para el club tras aprovechar un rebote luego de un mal despeje del Sporting. Hizo 3 apariciones más en la Bundesliga, y justo cuando su entrenador comenzaba a confiar en él, llegó el desastre. Jürgen Klinsmann fue despedido tras perder el título de la liga frente al Wolfsburgo por 2 puntos.
Habiendo jugado apenas con el entrenador anterior, Müller no esperaba tener un papel importante en el primer equipo cuando el Bayern nombró a Van Gaal como nuevo entrenador. Pero mientras que Klinsmann solo vio una chispa en Müller, Van Gaal vio la luz completa. No solo lo mantuvo en el equipo, sino que también lo convirtió en un miembro clave de la plantilla junto a Robben y Ribéry. Hizo su primera aparición como titular en la Bundesliga en casa contra el Wolfsburgo, solo para volver al banquillo cuando viajaron para enfrentarse a su gran rival, el Borussia Dortmund. Durante ese partido el Bayern comenzó perdiendo por un gol de Hummels, pero empató justo antes del descanso con un gol de Mario Gómez. Furioso por el desempeño del equipo, Van Gaal decidió sacar a Altintop y meter a Müller, y vaya que fue una gran decisión. Müller anotó 2 goles mientras que el Bayern destrozaba a su rival en su propio estadio, ganando 4-1. Esa misma semana fue titular en la Champions League contra el Maccabi Haifa, y sí, acertaste, marcó 2 goles más, mientras que el Bayern se imponía 3-0. En este punto Van Gaal ya no necesitaba más pruebas. La intuición de Müller para encontrar oportunidades de gol de la nada y su inteligencia para crear ocasiones para él y sus compañeros era demasiado buena para dejarlo en el banquillo. Así que mientras Ribéry operaba por la derecha, Robben se movía desde la izquierda y Müller se ubicaba justo detrás del delantero principal. Aunque esta nueva formación funcionaba a la perfección para el Bayern, Müller también aprovechó el momento para hacer algo importante en su vida. Se casó con su amor de toda la vida, Lisa, una entrenadora de caballos profesional, en noviembre del 2009. Con esta motivación extra, Müller participó en 53 de los 54 partidos de la temporada y el Bayern ganó la Bundesliga y la Copa Alemana. Aún así quedaba un último obstáculo para el Bayern. Habían llegado a la final de la Champions League y querían ganar el último trofeo que completaría un triplete histórico. Sin embargo, se enfrentarían al Inter de Milán, dirigido por José Mourinho, un equipo que también estaba a punto de lograr un triplete. En el día del partido, Mourinho preparó su equipo con una defensa sólida que no dio respiro a Ribéry, Müller ni Robben. Inter abrió el marcador con un gol de Diego Milito y mantuvo la ventaja hasta el descanso. Después del descanso, el Bayern tuvo su mejor oportunidad de empatar cuando le pasaron el balón a Müller en el área, pero desafortunadamente falló. Milito castigó el fallo de Müller con un segundo gol, asegurando que el Inter se convirtiera en el primer equipo italiano en ganar un triplete. Aunque la temporada terminó con desilusión, Müller la cerró con impresionantes cifras, 19 goles y 16 asistencias en todas las competiciones con apenas 20 años. Después de una temporada de debut impresionante, Müller fue convocado a la selección alemana para disputar el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Comenzó el primer partido de Alemania contra Australia y el típico estilo de Müller. Asistió en el gol de Podolski y marcó al final del partido, con una Alemania ganando 4-0. El segundo partido contra Serbia no salió según lo planeado, los alemanes perdieron 1-0 tras la expulsión de Klose. Sin embargo, se recuperaron contra Ghana en el último partido de la fase de grupos gracias a un golazo de Mesut Özil. En los octavos de final, Alemania se enfrentó a su viejo rival, Inglaterra. Los alemanes rápidamente tomaron una ventaja de 2-0 con goles de Klose y Podolski, pero los ingleses descontaron con un gol de Matthew Omson. Ya en la segunda mitad, Müller se encendió y marcó 2 goles para eliminar a Inglaterra del Mundial. Los cuartos de final fueron un partido muy esperado contra la Argentina de Lionel Messi, dirigida por la leyenda Diego Maradona. Pero incluso antes del partido, la tensión ya había aumentado durante la conferencia de prensa, cuando Maradona se negó a sentarse con Müller y a hablar con la prensa. Sintiendo la falta de respeto, Müller entró a ese partido con una motivación extra para demostrarle algo a Maradona. En el segundo minuto del juego, Müller abrió el marcador con un cabezazo certero, y los alemanes finalmente le ganaron a Argentina 4-0. Sin embargo, una tarjeta amarilla para Müller hizo que se perdiera la semi de la Copa del Mundo contra España. Con Müller fuera del partido, Alemania se convirtió en una sombra de sí misma. Lucharon para jugar con fluidez, pero era evidente que echaban de menos a Thomas Müller. Finalmente, España ganó ese partido 1-0 con un cabezazo de Carles Puyol. Con esta derrota, Alemania tuvo una última oportunidad de consuelo, ganando el tercer lugar contra Uruguay, y una probable bota de oro para Müller. Apenas a los 19 minutos de juego, Müller anotó un gol de rebote mientras Alemania se imponía 3-2. Esto también significó que con 5 goles y 3 asistencias, Müller se llevó la bota de oro del Mundial apenas a los 20 años.
Ahora, como una superestrella mundial, a Müller le preguntaron con quién se compararía y él respondió: quizás soy único, hay vibradores, delanteros que son algo parecidos, pero ¿qué soy yo? ¿Un Rondouter? Sí, soy un Rondouter y ese es tu titular. Así Müller inventó un nuevo estilo de juego, el Rondouter, que significa intérprete de espacios. Su actuación en el Mundial despertó al mundo sobre la habilidad única de Müller. No era el más rápido ni el más hábil, pero sin duda fue el jugador más importante de Alemania. Sin embargo, la nueva temporada empezó horriblemente para el Bayern y para Müller, ya que el equipo perdió 3 y empató 5 de sus primeros 17 partidos. Aunque la forma de Müller mejoró justo antes del descanso invernal, el equipo siguió jugando mal y el Inter los eliminó en los octavos de final de la UEFA Champions League. La forma en la Bundesliga fue aún peor, ya que perdieron el título ante su rival, el Borussia Dortmund. Esto finalmente llevó al despido de Van Gaal antes de que terminara la temporada. Y Müller se enfrentó a sus propios demonios del pasado. ¿Cómo le iría bajo un nuevo entrenador? El mayor temor de Müller se hizo realidad cuando su rendimiento decayó drásticamente, los goles y las asistencias parecían desaparecer y el que una vez fue el rey del Bayern se convirtió en una sombra de sí mismo. Aunque el equipo luchaba en la Bundesliga, fue una fuerza imparable en la UEFA Champions League, a pesar del bajo rendimiento de Müller. En la semifinal de la UEFA Champions League, el Bayern eliminó al Real Madrid en penales. Con los rivales grandes fuera del camino, los alemanes esperaban un encuentro relativamente sencillo contra el Chelsea. Sin embargo, el Bayern encontró en el Chelsea un equipazo y el juego seguía sin goles. De repente, Müller aprovechó su inteligencia para perder a su marcador y anotar en el minuto 83. En el 87, Müller fue sustituido y se llevó una ovación de pie mientras los aficionados del Bayern comenzaban su celebración, pero eso rápidamente se convirtió en lágrimas, ya que Drogba anotó el empate un minuto después, llevando el partido a tiempo extra. El Bayern tuvo la oportunidad de ganar cuando Drogba cometió falta sobre Ribéry en el área, pero Robben increíblemente falló el penalti. El partido se fue a los penaltis, donde Schweinsteiger y Olic fallaron 2 tiros, dándole al Chelsea la oportunidad de ganar. Drogba tomó el último penalti y marcó, entregándole al Chelsea su primer trofeo de Champions League. Sin embargo, la decepción no terminó ahí, ya que el Bayern perdió el título de la Bundesliga por segunda temporada consecutiva ante su rival, el Dortmund. Müller tuvo una de sus peores temporadas, con solo 11 goles y 19 asistencias en 51 partidos. Esta mala racha afectó negativamente su relación con el Bayern, ya que se quejaba ante los medios de ser frecuentemente relegado al banquillo. Müller se encontraba en una encrucijada, no podía creer que apenas 2 años antes era el jugador más importante del Bayern y de Alemania, y ahora era suplente. Increíble. Los rumores sobre su salida comenzaron a ganar fuerza en la prensa, pero Müller pasaba mucho tiempo en el rancho de caballos de su esposa, donde bromeaba diciendo que él era el director general de zanahorias. Finalmente, Müller tuvo que decidir si dejar el equipo para obtener más tiempo de juego o quedarse en el Bayern sin un puesto asegurado en el equipo. El amor de Müller por el Bayern prevaleció y decidió quedarse en el club, lo que resultó ser una de las mejores decisiones de su vida. El equipo dio un giro completo y ganó sus primeros 8 partidos de la Bundesliga de la temporada 2012-2013. Para el receso de invierno, el Bayern lideraba la liga con una ventaja de 9 puntos, habiendo anotado 44 goles y solo concedido 7. Müller estaba al frente de esta resurgencia, contribuyendo con 9 goles y 7 asistencias, pero su rendimiento no solo se limitaba a la Bundesliga, ya que en la Champions League, Müller anotó contra el Arsenal y la Juventus, mientras avanzaban a los octavos de final y a los cuartos de final, preparándose para enfrentarse al Barcelona. El partido fue muy anticipado, ya que ambos equipos estaban en su mejor momento. El Bayern hizo parecer fácil la tarea contra el Barça, con Müller anotando 3 goles, mientras el equipo ganaba 7-0 en el global. Esa victoria le dio a Müller su tercera oportunidad de ganar la Champions League en 4 años, pero esta vez contra el Dortmund, el equipo que había ganado la Bundesliga 2 temporadas seguidas. Sin embargo, Müller sabía que algo debía cambiar, así que antes del partido reunió a sus compañeros y dio un discurso motivador diciendo: tenemos que ganar, si pierdes 3 finales en 4 temporadas, serás un perdedor. Esto fue una clara señal de que Müller se estaba convirtiendo en un líder del equipo. La primera mitad del partido fue aburrido, 0-0,
Pero la segunda mitad, el Bayern anotó el primer gol del partido a través de Mario Mandzukic, golazo. Sin embargo, el Dortmund empató 8 minutos después con un penalti de Gundogan. Pero justo cuando el partido estaba por irse a tiempo extra, Arjen Robben anotó un gol decisivo, dándole a Müller su primer trofeo de la Champions League. Esta victoria significó que Müller y el Bayern habían logrado lo que se les escapó hace 4 años, un merecido triplete. Müller terminó la temporada con 23 goles y 17 asistencias en 46 partidos, pero su alegría fue breve ya que, una vez más, su entrenador anunciaba su retiro del fútbol. Con la salida de Heynckes, el Bayern nombró a un reemplazo muy digno, Pep Guardiola. Sin embargo, había un problema. ¿Cómo se adaptaría Müller a las tácticas del tiki-taka del nuevo entrenador, sabiendo que no era particularmente fuerte con el balón en los pies? Contrario a sus temores, Müller demostró su comprensión táctica y encajó en el estilo de juego de Pep como si fuera un guante. La nueva táctica aseguró que el Bayern dominará la Bundesliga con facilidad, mientras Müller continuaba mostrando su clase. Sin embargo, no lograron defender el título ante el Real Madrid, inspirado por Cristiano Ronaldo. Aún así, el Bayern ganó la Liga y la Copa, y Müller terminó la temporada con 26 goles y 14 asistencias. De vuelta a su mejor nivel, fue convocado para el Mundial 2014, otra oportunidad de borrar el dolor del Mundial pasado. Con energía y mucha motivación, Müller comenzó su campaña en el Mundial con un hat-trick contra Portugal. Luego el equipo empató 2-2 en un emocionante partido contra Ghana. El último partido de grupo ganaron 1-0 contra Estados Unidos, con Müller nuevamente en el marcador. El partido de octavos contra Argelia no fue fácil, ya que fueron a tiempo extra. También jugaron contra Francia y ganaron 1-0 en los cuartos de final. Después de eso estaban preparados para enfrentarse a Brasil en semifinales. El día del partido todos esperaban que los brasileños ganaran ese partido, pero solo 11 minutos de haber iniciado el juego, Müller abrió el marcador para su país. Su gol abrió las compuertas y Alemania ganó el partido 7-1, uno de los resultados más impactantes en la historia del fútbol. Después del partido, Müller dijo: los espacios eran mayores hoy que contra equipos con mentalidad defensiva. Nos beneficiamos enormemente de eso. En un momento rompimos al rival, mostrando su dominio en la interpretación del espacio, pero ahora era momento de enfocarse en la final contra Argentina. Alemania no tuvo una final fácil, ya que Argentina los empujó al tiempo extra, pero minutos antes de los penaltis, Mario Götze anotó un gol dramático que le dio el Mundial a Alemania. Una vez más, Müller terminó el Mundial como máximo goleador de Alemania con 5 goles, y parecía que estaba hecho para grandes ocasiones. En este punto, los logros de Müller ya eran más que evidentes, pero no dejó que el éxito se le subiera a la cabeza. Müller regresó al Bayern después de haber demostrado nuevamente al mundo su calidad, así que no fue sorpresa que el United le ofreciera la oportunidad de jugar en Inglaterra, lo cual él rechazó. Fue recompensado con un nuevo contrato para mantenerlo en el club hasta el 2019. Esta temporada también marcó la llegada de Robert Lewandowski, quien se unió gratis desde el Dortmund. Sin embargo, la temporada no comenzó según lo planeado, ya que el Bayern perdió la final de la Supercopa alemana contra su rival el Dortmund. Esto no apagó su espíritu, ya que continuó siendo un líder y un bromista de élite para sus compañeros, aunque Dante casi lo golpea por hacer demasiadas bromas sobre el 7-1 de Brasil. Finalmente el equipo se recuperó y continuó dominando en la liga y en la fase de grupo de la Champions League. Después del receso de invierno, Müller y sus compañeros se encontraron en una situación embarazosa tras perder 3-1 contra el Porto en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions. Necesitando una victoria de 2 por goles para avanzar, el equipo alemán destruyó al Porto 6-1, con Müller anotando en el marcador. ¡Ay, qué locura! Luego los jugadores agradecieron a sus fieles aficionados por su apoyo, pero Müller fue un paso más allá al correr hacia la multitud y tomar un megáfono para liderar las celebraciones. Así nació el apodo de Radio Müller. Sin embargo, su alegría fue breve ya que perdieron en semis contra el Barça, que tenían a Messi, Suárez y Neymar. La decepción no terminó ahí, pues también perdieron contra el Dortmund las semis de la Copa Alemana.
Pero cerraron la liga con estilo, con Radio Müller, bañando a un presentador de televisión con cerveza durante la celebración del título. Aunque la temporada fue decepcionante para los del Bayern, Müller aún así terminó con 21 goles y 18 asistencias. Más tarde, Guardiola anunció que se iba, y Müller experimentó un déjà vu. ¿Quién sería el nuevo entrenador y cómo encajaría en el equipo? La llegada de Carlo Ancelotti trajo expectativas mixtas para Müller, ya que este entrenador era calmado y prefería un estilo de juego más directo, opuesto al fútbol de posición al que se había acostumbrado en los últimos 2 años. Sin embargo, sus preocupaciones se fueron rápidamente, ya que Ancelotti le dio a Müller y a Lewandowski la libertad que tanto deseaban. Los dos formaron una gran sociedad en el campo, causando estragos a los defensas rivales. En la Champions League, Müller anotó un gol en casa del Olympiacos, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar 50 partidos de la UEFA Champions League, superando el récord de Messi por solo 14 meses. Müller estaba encendido esta temporada, marcó 21 goles en 25 apariciones solo en diciembre. En octavos de final de la Champions, el Bayern perdía en casa contra la Juventus, pero Müller anotó el empate en el minuto 91, forzando el tiempo extra. El Bayern anotó 2 goles más para ganar el partido, mostrando lo decisivo que era Müller para su equipo. Sin embargo, su campaña en la Champions terminó tristemente al ser eliminados por el Atlético por goles de visitante. ¡Qué locura! La temporada concluyó con otro doblete de Liga y Copa, y Müller registró 32 goles y 3 asistencias, convirtiéndola en su temporada más productiva hasta la fecha. Sus logros esta temporada le valieron un lugar en la selección alemana para la Eurocopa del 2016, donde se esperaba que ganara un trofeo internacional, que aún así se le escapaba. Pero desde el primer partido de la Euro, algo no iba bien. Este no era el mismo. Müller acababa de tener la mejor temporada de su carrera. A medida que avanzaba el torneo, se mostraba cada vez más frustrado y comenzaba a disparar desde cualquier posición. Se quejaba hasta por los más mínimos detalles. Las cosas empeoraron cuando Müller falló un penalti contra Italia. Aunque sus compañeros ganaron, él decidió no volver a lanzar penaltis durante el resto del torneo. Sin embargo, esto no importó, ya que eventualmente perdieron ante Francia, el país anfitrión, en las semis. Después de la eliminación, Müller admitió que se sentía inútil, pero su entrenador en el Bayern, Ancelotti, comentó: necesita unas vacaciones porque ha jugado muchos partidos, pero cuando regrese será una parte importante del equipo. Eran palabras que Müller necesitaba escuchar mientras lidiaba con la autocompasión. Al comienzo de la temporada, Müller anotó mientras el Bayern vencía al Dortmund en la Supercopa alemana, y parecía que el apoyo de su entrenador le había dado una nueva energía. Desafortunadamente, Müller no volvió a marcar en más de 1000 minutos, y las cosas empeoraron. Ancelotti comenzó a utilizar a Thiago Alcántara como apoyo de Lewandowski, ocupando la mejor posición de Müller. A medida que avanzaba la temporada, Müller se encontraba mayormente en el banquillo. Terminó la temporada con 9 goles y 18 asistencias. ¡Wow! ¡Qué locura! Uno de sus peores registros desde que se consolidó como titular. Sin embargo, incluso en una situación tan complicada, Müller igual se mantuvo profesional, ya que lo único que deseaba era el éxito de su querido Bayern. Su dedicación al club lo llevó a ser promovido como asistente de capitán antes de la nueva temporada. La nueva temporada comenzó lentamente para el club y después de una vergonzosa derrota contra el PSG, el CEO del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, dijo: habrá consecuencias, lo que vimos no es el Bayern. Menos de 24 horas después de esa declaración, Carlo Ancelotti fue despedido. El técnico interino Willy Sagnol estuvo al frente hasta que Jupp Heynckes salió de su retiro para entrenar al equipo el resto de la temporada. En medio de la incertidumbre en el club, Müller iba y venía de la titularidad, pero el 21 de enero del 2018 anotó 2 goles contra el Werder Bremen, alcanzando los 100 goles en la Bundesliga en toda su carrera. Terminó la temporada con 8 goles y 14 asistencias, otro rendimiento bajo para un jugador de su calidad. Pero con el anuncio de Niko Kovac como el nuevo entrenador, Müller esperaba recuperar su lugar en el equipo. Sin embargo, antes de eso, su atención se centró en el Mundial 2018, ya que fue seleccionado entre los 23 jugadores de Alemania. En el primer partido del torneo, México sorprendió a los alemanes con una derrota 1-0. Se recuperaron contra Suecia y ganaron 2-1 gracias a un gol de tiro libre de Toni Kroos. Pero la catástrofe llegó cuando Alemania perdió 2-0 contra Corea del Sur y quedó eliminada de la fase de grupos del Mundial. Debido al bajo rendimiento de Müller y sus compañeros, el entrenador de Alemania, Joachim Löw, anunció que Müller, Boateng y Hummels ya no formarían parte de sus planes en el futuro cercano. ¡Qué locura!
Al preguntarle sobre esto, Müller simplemente dijo que estaba enojado y sorprendido por la decisión, pero no había tiempo para reflexionar, ya que la temporada estaba a punto de comenzar. La nueva temporada bajo Kovac comenzó tal como Müller esperaba. Fue restablecido en el 11 titular mientras el equipo se ajustaba al estilo de su nuevo entrenador. Anotó y asistió en los 2 primeros partidos de la temporada, pero poco después de los goles se secaron de nuevo. Aunque mantuvo su rol en el equipo, le costaba mucho dejar una marca en el campo. El 12 de diciembre del 2018 jugó su partido número 105 en la Champions League contra el Ajax, igualando a Philippe Lahm como el jugador con más apariciones en la historia del club en esta competencia. En este partido, Müller recibió una tarjeta roja directa por una fuerte entrada sobre Tagliafico, su primera roja en toda su carrera. 3 días después hizo su aparición número 300 en la Bundesliga con el Bayern, consolidando aún más su legado en el club. Desafortunadamente, su campaña en la Champions League terminó temprano, ya que fueron eliminados en octavos de final contra el poderoso Liverpool. Aún así, ganaron la Bundesliga y la Copa Alemana, con Müller contribuyendo con 9 goles y 16 asistencias. Sin embargo, para los estándares del Bayern, esta fue una temporada mediocre y Kovac sabía que algo debía cambiar, un cambio que sería devastador para Müller. La nueva temporada comenzó con prácticamente el mismo 11 titular, pero después de solo un partido, Kovac dejó a Müller fuera del equipo y durante los siguientes 4 partidos consecutivos se quedó en el banquillo. Preocupado por el trato aún icónico del club, un periodista le preguntó al entrenador por qué Müller no estaba siendo titular, pero él respondió simplemente: cuando sea necesario, definitivamente tendrá minutos. Kovac cumplió su palabra y por otros 3 partidos Müller fue completamente excluido del equipo. El jugador, una vez adorado, ahora era tratado como un extraño y Müller estaba harto. Cuando se le preguntó sobre la situación, él dijo: no tengo problemas con un entrenador que rota a sus jugadores o decide que quiere a alguien más. Es su trabajo tomar decisiones, las hace porque quiere ganar. Pero fue extraño para mí estar fuera del 11 titular durante 6 semanas consecutivas. Algunos jugadores estaban cansados y yo estaba en forma y trabajando duro, pero aún así no participé. Esta decisión de dejar a Müller en el banquillo sería la última acción importante del entrenador, ya que fue despedido poco después. En medio de esto, Müller hizo su aparición número 500 en competiciones con el club con Kovac fuera. El entrenador interino Hansi Flick lo devolvió al 11 titular. Este cambio fue como un sople de aire fresco, ya que Müller recuperó su forma, no dejó de marcar y asistir, y para el receso de invierno se convirtió en el primer jugador en registrar 11 asistencias en la primera mitad de una temporada de la Bundesliga. El estilo de gestión de Hansi Flick transformó al Bayern en una máquina ganadora impecable, y en el centro de esto estaba Thomas Müller. Pero luego llegó el COVID y el fútbol se detuvo. Esto significó que pasó más tiempo con su esposa y su caballo Dave. El 7 de abril, el club recompensó a Müller con una extensión de contrato asegurando su permanencia hasta el 2023. Cuando el fútbol se reanudó en mayo, Müller y el equipo del Bayern Múnich no mostraron signos de oxidación y desmantelaron a cada equipo que se les cruzó en el camino. En la jornada 30 registró su asistencia número 20 contra el Leverkusen, rompiendo el récord de más asistencias en una temporada de la Bundesliga, previamente a manos de Kevin De Bruyne y Emil Forsberg. Al final de la temporada, el Bayern fue nuevamente coronado campeón de Alemania. Con eso asegurado, la intención del equipo era ganar la Champions League. Ahí se enfrentaron al Barça en los cuartos, un equipo que ya habían sufrido batallas intensas en el pasado. El día del partido, Müller anotó 2 goles y dio una asistencia mientras el Bayern humillaba al Barça 8-2. Vencieron al Lyon en las semifinales y ganaron al PSG en la final para asegurar su 6ª Champions League y la segunda para Müller. Con el equipo ya campeón de la Pokal y la Bundesliga, Müller se convirtió en ganador del triplete por segunda vez, de cara a la primera temporada completa de Hansi Flick como entrenador. Müller comenzó la nueva temporada de forma impactante, anotando y asistiendo a la goleada 8-0 contra el Schalke. ¡Qué locura! Ganó la Supercopa de la UEFA contra el Sevilla, convirtiéndose en el jugador alemán más coronado en la historia con 27 trofeos. Pero el 11 de febrero del 2021 se dio la noticia de que Müller había dado positivo por COVID-19 y fue puesto en cuarentena. Esto fue un golpe duro, ya que no pudo participar en la final del Mundial de Clubes de la FIFA, pero el Bayern igual ganó y añadió otro trofeo a su colección. Se recuperó y ayudó al Bayern a ganar la Bundesliga nuevamente, aunque fueron eliminados en la Champions y en la Pokal.
Sin embargo, resurgieron viejos problemas cuando su entrenador Hansi Flick anunció que dejaría el club al final de la temporada, pero justo cuando estaba a punto de irse de vacaciones, recibió una llamada inesperada de Joachim Löw, el entrenador de la selección nacional. Así de pronto, Müller fue llamado nuevamente a la selección nacional después de una ausencia de 2 años, junto a Mats Hummel. Fue incluido en el equipo para la Eurocopa 2020. La actuación de Alemania en la Eurocopa fue irregular. En la fase de grupos ganaron uno, perdieron otro y empataron otro partido. Al llegar a octavos, se enfrentaron a Inglaterra con la esperanza de vencer una vez más a su rival. Pero después de quedarse atrás con un gol de Raheem Sterling, Müller tuvo una oportunidad 1-1 para igualar el marcador, pero falló. E Inglaterra sentenció el partido con un gol de Harry Kane. Tras una campaña decepcionante, era tiempo de una nueva temporada bajo el nuevo y joven entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, con la edad en su contra. Müller no estaba seguro de qué posición tomaría en el equipo. Cuando comenzó la nueva temporada, todos sus temores se evaporaron rápidamente, ya que continuó siendo una pieza clave en el equipo. Hizo su aparición número 600 con el Bayern en una derrota 2-1 contra el Augsburgo. El 8 de diciembre, Müller anotó su gol número 50 en la Champions League en una victoria 3-0 contra el Barcelona, convirtiéndose en el octavo jugador en la historia de la competición en lograrlo. El Bayern dominó el resto de la temporada de la Bundesliga con Müller jugando un papel clave, aunque perdió en la Champions y también en la Pokal. Ganaron su 10º título consecutivo de Bundesliga tras una victoria 3-1 sobre el Dortmund, haciendo de Müller el jugador con más títulos en la historia, con 11. Terminó la temporada con 13 goles y 25 asistencias. El club le ofreció una extensión de contrato hasta el 2024, una oportunidad de ganarse un lugar en la selección alemana para el Mundial. La nueva temporada comenzó temprana, ya que varias ligas querían jugar suficientes partidos antes del Mundial 2022 en diciembre. En el típico estilo del Bayern, comenzaron con una victoria en la Supercopa de Alemania al derrotar al Leipzig. Sin embargo, con la aparición de jóvenes talentosos en el equipo, el impacto de Müller en la primera mitad de la temporada se redujo notablemente, con solo 2 asistencias y 3 goles antes de sufrir una lesión. Sorprendentemente se recuperó a tiempo y fue incluido en la selección para representar a Alemania en el Mundial 2022 en Qatar. En el primer partido del Mundial, Müller no pudo hacer nada mientras Alemania sufrió una derrota vergonzosa ante Japón. Él y sus compañeros lograron un empate contra España, pero su victoria 4-2 contra Costa Rica fue inútil, ya que la victoria de Japón sobre España significó que fueron eliminados de la fase de grupos por segunda vez consecutiva. Por primera vez en su carrera, Müller no anotó un solo gol en el Mundial y la estrella del pasado glorioso se convirtió en un luchador del presente mientras se despedía de los aficionados alemanes. Después de un torneo tan decepcionante, Müller tenía que recargar energías y demostrar a los críticos que aún tenía lo necesario. La temporada se reanudó a finales de diciembre, pero Müller y el Bayern continuaron luchando a pesar de tener la posibilidad de ganar las 3 competiciones en las que competían. Sin embargo, comenzaron a surgir especulaciones sobre el futuro del entrenador, lo que fue negado por el presidente del Bayern, Herbert Hainer, quien afirmó que el club estaba planificando a largo plazo con Nagelsmann. 4 días después de esa declaración, se dio la noticia inesperada de que Nagelsmann fue despedido. El propio entrenador se enteró por los medios mientras estaba de vacaciones en Austria. Esta noticia sorprendió al mundo entero, ya que el Bayern y Müller estaban en un periodo de transición en plena temporada. El club reemplazó a Nagelsmann con Thomas Tuchel, renovando su intención de buscar otro triplete. Sin embargo, esta decisión resultó catastrófica, ya que el Bayern fue eliminado de la Pokal, perdió contra el City en cuartos de final de la Champions League y prácticamente quedó fuera de la lucha por el título en Alemania. Pero en el último día de la temporada, el Bayern ganó la liga de forma dramática gracias a la inesperada caída del Dortmund. A pesar de ganar su 11º título consecutivo y el 12º de Müller, esta temporada fue un desastre total para Müller y sus compañeros. A sus 32, pronto 33, Müller se acercaba al final de su carrera y surgían preguntas como ¿cuántas buenas temporadas le quedaban? Con la llegada de Jamal Musiala como su sucesor, ¿qué rol tendría en el equipo de cara a la nueva temporada? El 18 de agosto del 2023, Müller entró como suplente en su debut de la temporada contra el Werder Bremen. Al hacerlo, se convirtió en el primer jugador del Bayern en participar en 16 temporadas en la Bundesliga.
El 20 de septiembre del 2023, Müller entró como suplente en la victoria 4-3 sobre el United, convirtiéndose en el tercer jugador en ganar 100 partidos de la UEFA Champions League después de Casillas y CR7. Aunque su rol en el equipo había disminuido significativamente, ya era una leyenda del Bayern y el club lo recompensó con otra extensión de contrato hasta el 2025. El 3 de febrero, Müller se convirtió en el primer jugador en alcanzar las 500 victorias con el Bayern en su triunfo 3-1 sobre el Borussia Mönchengladbach. El 6 de abril jugó su partido número 700 con el Bayern en una derrota 3-2 fuera de casa contra el Heidenheim. Aunque la temporada fue en gran medida decepcionante, el Bayern aún así llegó a las semis de Champions contra el Real Madrid. En un empate 2-2 contra los blancos, Müller disputó su partido número 150 de Champions y se convirtió en el tercer jugador en lograrlo con un solo club. En el último día de la temporada, Müller jugó su partido 473 de la Bundesliga, igualando el récord de Sepp Maier de más apariciones en liga para el Bayern. Por primera vez en 12 años, Müller se quedó sin trofeos y el Bayern perdió el título de la liga ante el Bayer Leverkusen, que quedó invicto. Sin tiempo para reflexionar sobre una mala temporada, fue convocado a la selección alemana para la Eurocopa 2024. En el primer partido del torneo, Müller entró como suplente y asistió en el quinto gol de Alemania, demostrando una vez más su espíritu generoso. Sin embargo, se mantuvo en el banquillo mientras Alemania avanzaba a cuartos de final. Luego jugó como suplente en la derrota 2-1 ante España en tiempo extra. Poco después de su salida en la Euro 2024, Müller anunció su retiro con la cabeza en alto tras haber anotado 45 goles en 131 apariciones. Los comentarios de sus entrenadores y compañeros tras este anuncio fueron un claro testimonio de su importancia para el equipo nacional. Como un soldado que se niega a retirarse, Müller comenzó su temporada número 17 de la Bundesliga con estilo, anotando un doblete en la victoria 4-2 sobre el ULM en la Pokal. El 25 de agosto del 2024 jugó en el partido de apertura de la liga, alcanzando un récord de 474 partidos de Bundesliga con el club e igualando el récord de Sepp Maier de 709 apariciones competitivas con el Bayern. Luego, el 1 de septiembre, jugó contra el Freiburg y estableció un nuevo récord de apariciones en competiciones con el Bayern, con 710 partidos. En el estilo característico de Müller, celebró este hito anotando el segundo gol del equipo. Un chico que nació al pie de la montaña, que fue motivado de burla por tener piernas de cigüeña y que no tenía la fuerza, velocidad ni habilidades para igualar a sus compañeros, pero que encontró su propio camino a pesar de su naturaleza peculiar. Inventó un nuevo estilo de juego, llevó a su nación a la Copa del Mundo y se convirtió en el mayor jugador de la historia del Bayern. Y aún después de 287 goles, 274 asistencias y 33 trofeos, el orgullo de Palm sigue fuerte, logrando todo esto sin velocidad ni habilidades.